Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Espero que estén muy bien y que hayan empezado una bonita semana. En esta oportunidad les quiero mostrar cómo realizar este sombrero. En una de las encuestas que realicé, de la última encuesta, dije que las dos prendas que tengan mayor voto voy a realizar. Y una de ellas es el sombrero, este sombrero. En primer lugar quedó un suéter, pero eso ya lo estoy haciendo. Ya saben que un suéter es un poco más laborioso, así que voy a empezar por este sombrero. Y ya en el siguiente video va a ser el suéter. Entonces comenzamos. Como ven, aquí son más o menos de unos 1, 2, 3, 6 alrededor de la cabeza. Consta de 6 cuadraditos aquí en la base y aquí sería más o menos de unos 7, 8 a 9 cuadraditos de estos de acá. Depende del tamaño de visera. Entonces son más o menos unos 15, 14 a 15 cuadraditos que tenemos que realizar. Luego, aquí en la parte de arriba es un círculo. Ya tenemos, creo que 2 videos de cómo realizar un círculo, pero igual aquí les voy a mostrar más o menos cómo se realiza. Entonces comenzaremos con los cuadraditos. Voy a usar este crochet que me compré, que es el 3,5. Este grosor de crochet no es para este grosor de hilo, pero yo no lo quiero muy ajustado, así que por eso voy a usarlo. Comenzamos con el anillo mágico y dentro de este vamos a realizar 2 cadenas, una lazada en el mismo círculo, un punto alto. Ahí ya está el primer grupo. Separamos con 2 cadenas, lazada en el mismo, un punto alto sin terminar y otro punto alto sin terminar. Luego pasan por los 3. 2 cadenas de separación y realizamos lo mismo. Y de esto vamos a realizar 8 grupitos de 2. Aquí tengo 3, realizamos 5 más. Luego que tengamos los 8, tiramos de este hilo y vamos a cerrar. Cerramos normal y una cadena más. Ya está. La primera parte. Cambiamos el tono y justo donde está cerca de este hilo, en este espacio colocamos la primera cadena. Lo realizamos con las 2 hebras de hilo, luego una cadena más, tomamos lazada y cerramos, una cadena de separación. En el mismo espacio realizamos este mismo punto, un punto alto sin terminar y otro punto alto sin terminar. Cuando ya tengamos los 3, cerramos, un punto de separación, una cadena, pasamos al siguiente espacio, un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar, tenemos los 3, cerramos, una cadena de separación y continuamos lo mismo. Cuando ya tengamos estos 2 grupos de 4, realizamos 1, 2, 3 cadenas para la esquina y en el siguiente espacio seguimos realizando lo mismo. Aquí ya tenemos nuevamente 2 grupos.
las 3 cadenas y continuamos. Estas 3 cadenas es para la esquina, así que tiene que haber 4 esquinas. Ya estamos en el último y aquí las 3 cadenas y lo mismo, cerramos con un punto deslizado y un punto más para asegurar. Ya se va formando el cuadradito, vamos cortando los hilos que ya están escondidos. Ahora vamos a cambiar de tono, que va a ser este. Este le estoy agarrando de doble ya que es un hilo mucho más delgado. Metemos otra vez en este espacio cerca de acá, en la primera esquina, la primera cadena con los dos para asegurar y la segunda cadena con con la hebra sola. Aquí ya vamos a realizar puntos altos normal, 2 puntos separado de 3 cadenas, otra vez 2 puntos altos. Pasamos al siguiente espacio, aquí. Estos hilos que vayan escondiéndose por la parte de atrás. Un punto alto y el segundo punto alto. Pasamos al siguiente espacio, otra vez 2 puntos altos. Pasamos al siguiente. Dos puntos altos y ya llegamos a la otra esquina. Aquí nuevamente realizamos como esta primera esquina, 2 puntos altos separado de 3 cadenas y 2 puntos altos. Y continuamos lo mismo todo el cuadrado. Ya estamos aquí por terminar y con un punto deslizado y un punto más lo cerramos. Y ya se va formando el cuadrado. Continuamos cortando los hilos escondidos. Ahora, en las orillitas para cerrar son medios puntos todo alrededor. Nuevamente con este color, con el color café. Colocamos el gancho en una de las cadenas. Pasamos a la siguiente cadena escondiendo el hilo de atrás y un medio punto. Así que vamos a realizar en esta fila un medio punto por cada cadena. Aquí en la esquina, como hay 3 cadenas de separación, tiene que haber 3 medios puntos. Y continuamos. Ya estamos en el último punto donde iniciamos el último medio punto, cortamos el hilo y tiramos así. Luego aquí para cerrar va a ser diferente. Vamos a pasar por estas dos y luego
por el medio del anterior. Así se forma una cadena más. Y luego ya vamos a esconder todos estos hilos por atrás, todo este hilo, perdón. Y es de esta manera que vamos a realizar los 14 a 15 cuadrados. En el caso que falten, igual seguimos tejiendo. Entonces continuemos realizando los cuadraditos. Es momento de realizar la parte de la cabeza, el círculo, la circunferencia. En un anillo mágico ya realizamos este tutorial igual. Entonces vamos a levantar una cadena y con medios puntos altos dentro de este vamos a realizar 12. Ahí están los 12, tiramos del hilo pequeño y vamos a trabajar en espiral. En esta primera cadena realizamos el primer medio punto alto y colocamos un marcador para que sepamos dónde es el punto de inicio y de final. En este realizamos 2 medios puntos altos en el mismo lugar, otra vez 2 medios puntos altos en el mismo lugar y así sucesivamente toda esta fila, que en total van a ser 24 medios puntos altos. Y ya llegamos al último. Aquí vamos a quitar el marcador y realizamos el primer medio punto alto. Otra vez colocamos el marcador y en este mismo otro medio punto, es decir que un aumento. Va a ser un aumento en la primera cadena. En la siguiente va a ser solo, sin ningún aumento. En la siguiente un aumento. En la siguiente solo. Y en la siguiente un aumento. Y así sucesivamente. Luego, en la siguiente vuelta va a ser un aumento 2 puntos solos, en la siguiente un aumento 3 puntos solos y así sucesivamente van aumentando y en cierto lugar tienen que cambiar el color de hilo tal cual está aquí. Con este café yo voy a trabajar hasta esta parte, luego voy a cambiar el color caqui y luego voy a finalizar con el color melón. Ustedes ya ven la combinación que quieran realizar. Aquí ya tengo la circunferencia, como ven. Fui cambiando el color, no importa dónde inicie y dónde termine, solo cambien de color. Esto tienen que medir a su cabeza si es que está bien o si es que está mal. Generalmente una talla grande es de 16, 15, 16 a 17 centímetros. Todo desde esta esquina hasta esta esquina, pasando por el punto del medio. Luego de esto vamos a empezar a unir, ya que tenemos todas las partes, dejamos a un ladito y vamos a empezar a unir los cuadraditos, las partes bonitas juntas, y vamos a unir la primera cadena de cada esquina. Sería esta y sería esta. Aquí lo amarramos para mayor seguridad. Y vamos a comenzar a unir cadena con cadena. Que sea cruzando así, no ahí, directamente cruzamos aquí.
finalizamos con la segunda cadena de cada esquina. Una más en el mismo lugar para que ajuste. Y va a quedar de esta manera como unas líneas. Luego aquí igual que cortamos el hilo. De esta manera vamos a unir 6 de estos para la parte de arriba. Y ya está esto de 6 cuadros. Y aquí realicé uno de 8. Lo realicé de 8 y en el caso de que no quede muy bien voy a aumentar 1 o 2 cuadraditos más aquí en la visera. Ahora vamos a unir la parte pequeña con el círculo. Entonces aquí con el hilo vamos a girar a todo alrededor para ver cuánto se va a necesitar para la costura. Aquí sale que es esto, pero un poco más grande para que no estemos luego aumentando hilos. Aquí donde está el marcador sacamos esto, entonces tiramos de todo el hilo y vamos a cerrar lo mismo que los cuadraditos y ya está. Ahora vamos a comenzar a unir como unimos esto. Damos la vuelta. Ubiquen la mitad de este trabajo. Una de las mitades es aquí en la unión, la otra es aquí. Pongan marcadores y entonces de aquí a aquí tiene que ir desde la parte del hilo hasta esta parte, la parte de atrás, toda la parte de atrás. Empezamos, tiene que ir hasta esto, igual coloquen para que no se olviden. Todos esos pedacitos de hilo se van a ir escondiendo luego. La parte bonita va a ir hacia adentro y comenzamos a costurar, lo mismo que hicimos aquí. Ya está terminado, ahora lo amarramos por acá. Y escondemos estos demás hilos y miren cómo queda en la parte de adelante con esas líneas. No lo hagan muy ajustado ni tampoco muy flojo, muy flojito. Y ya va la primera parte de la unión. Ahora vamos a unir la parte de la visera, pero antes de esto, aquí vemos que se realiza unas 3 a 4 filas de medios puntos, así que vamos a realizar esto. Tomamos el color opuesto, que sería este, el más claro. De cualquier lugar colocamos el gancho y realizamos medios puntos, uno en cada cadena. Los hilos vamos escondiendo en la parte de atrás.
Ya están 2 filas, uno del color melón, del color caqui, y por último voy a realizar del color café. En esta última tenemos que realizar aumentos. En el primero son 2 medios puntos y 5 normal, sin aumento. Luego otra vez un aumento, los 2 medios puntos en el mismo lugar. Otra vez 5 normal y así sucesivamente hasta llegar al punto de inicio. Ya está la parte de este alto. Ahora vamos a pegar la visera, vamos a costurar la visera. Vamos a ubicar el medio de aquí, que sería en esta parte. Vamos a dividirlo en 4. Ahí está el medio y los cuartos. Esto vamos a dar la vuelta. Y esto también. Vamos a poner todos los medios juntos. Aquí es uno del medio y el otro es aquí. Vamos a poner el otro medio, que serían 4 cuadros, 1, 2, 3, 4. El otro medio es ahí. Los 3 cuartos, perdón, los cuartos o la mitad de la mitad. En esta parte. Y aquí lo mismo, como si estuviéramos uniendo un sombrero de tela. Ahí. Luego de esto vamos a unirlo tal cual unimos aquí. Comenzamos por cualquier lugar. Y ya está. Giramos. Lo acomodamos bien, ya que está un poco ajustado por la costura. Y ahí tenemos. Tomamos el hilo. Y para esconder también todos estos hilos vamos a realizar este punto. Un medio punto en cada cadena, escondiendo todos los hilos que están en la parte de atrás. Ya llegamos al final y cerramos. Y ya es todo sobre este sombrero. Todos los hilitos que están por esconder, lo escondemos para que quede más bonito. Y ya está todo. Como les dije al principio, si quieren aquí la visera más grande, aumentarían 1 o 2 más. Y ya ustedes buscan el color que ustedes deseen. Yo hice este color similar. Espero que les haya gustado, espero que realicen para vender, para sus hijos, para ustedes, para regalos, para el quien sea. Nos vemos en el próximo video, que es del cardigan, del suéter que ganó también en la encuesta. Se cuidan mucho y nos vemos para el próximo video.